El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Que no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta menos los de su propia tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Jesús llega a Nazaret, el lugar donde creció y vivió por 30 años, junto con María y José, vida oculta, viviendo de una forma muy sencilla, trabajando en el taller como carpintero, como artesano. Llega Jesús ahora, después de haber iniciado ya su vida pública, ya trae fama de profeta, fama de gran predicador, de haber hecho milagros, curaciones, expulsar demonios, pero aquella visita fue un fracaso porque dejó en todos un sabor amargo. No hizo allí milagros, dice el texto, porque les faltaba fe. Se asombró Jesús de la incredulidad de ellos. Estaban cerrados, su corazón estaba cerrado para reconocer la divinidad de Jesús. ¿Qué pasaba en el corazón de los de Nazaret? No había espacio en sus corazones para reconocer la grandeza, la majestad, lo sobrenatural, lo divino. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a tener a Jesús a su mismo nivel. Era uno más, era un cualquiera. Es el vecino, el carpintero, es un pobre hombre, es normal como nosotros, y entonces no puede ser el Mesías. Es imposible que sea el Hijo de Dios. Esa sabiduría y esos milagros no puede ser que un hombre como nosotros los tenga. ¿Qué pasa aquí? La familiaridad malentendida. Fíjate qué importante es esta frase. El exceso de familiaridad genera falta de respeto e incluso desprecio. El exceso de familiaridad puede llegar a generar falta de respeto y desprecio. Pasa con un hijo y un papá. Si el hijo y el papá son los cuates, el hijo no le va a obedecer. No le va a tener respeto suficiente. Si el alumno con el maestro igual siente que están al mismo nivel, no va a respetar su autoridad. Si un objeto de mucho valor anda de mano en mano, manoseado, tocado por todos, se desprecia, pierde su valor. Por eso el exceso de familiaridad genera falta de respeto y genera desprecio. Por eso era tan cercano Jesús, era tan familiar, era un cualquiera como ellos. Imposible descubrir la divinidad. Veían simplemente lo humano y estaban cerrados a la acción de lo divino. Por eso no pudo hacer milagros allí, porque simplemente veían al hombre. Era un cualquiera, era otro igual. Aplicación a nuestra vida. Nos puede pasar lo mismo con Jesucristo. Hemos hecho un Jesús tan dulce, que ya no exige. Le tratamos de igual a igual. Diosito es mi cuate, Jesús es mi compa. Estás perdiendo la majestad, estás perdiendo la divinidad. Ya no sientes la exigencia, el respeto, la solemnidad y la reverencia que tienes que tener por Dios. Con la Sagrada Escritura pasa igual. La manipulamos, la filtramos, la acomodamos según nuestra conveniencia. Le quitas las páginas que no te gustan, le quitas las cosas que te exigen, que te ponen nervioso, que te exigen un poco más. Y entonces al final, pues nada, lo de San Pablo decía: vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina. Resultado, domesticamos la palabra de Dios. La hemos domesticado. Dice la Escritura lo que tú quieres que diga. Interpretas según tu conveniencia y has estirado la palabra misericordia y la has convertido en un permiso para pecar. Es que Dios me permite todo. Dios nunca condenaría nada. Afronta la Escritura como es. No domestiques la palabra de Dios.
Y sobre todo nos pasa con la Eucaristía, porque la Eucaristía es el modo en el que Jesús, Dios, se ha hecho más cercano y más vulnerable. Y esto tiene muchos riesgos, demasiados riesgos. Y a veces estamos en el templo hablando como si fuese un mercado, vistiendo de cualquier manera, pasando delante del sagrario sin reverencia ninguna, sin respeto ninguno, sin genuflexión. Usamos el teléfono para mandar mensajes, para llamadas. Fuera, eso se hace fuera. La misa, ya no hay respeto, ya no hay solemnidad, son una especie de dinámicas sociales, espacios para la animación popular, músicas que no ayudan, aplausos todo el tiempo como si fuera un espectáculo. Ya no es el sacrificio sagrado, es un evento social. ¿Y cómo nos acercamos a comulgar? ¿Qué respeto tenemos en la Eucaristía? A veces la manoseamos, a veces lo recibimos como si fuera una galleta, como un pan bendito. No, espérate, que es el cuerpo de Cristo, que es Dios a quien recibes. Acercarse con temor y temblor. Mira, no morimos cuando comulgamos de puro milagro. De puro milagro no, morimos de amor, de gozo y de fuerza al tocar el cuerpo de Dios. No te acostumbres, por favor. Y yo me lo digo a mí primero. Y le pido a Dios que jamás me acostumbre a celebrar la Eucaristía todos los días y a tocar a Cristo con mis manos. Todos los días yo hago un milagro. Y no soy yo, pero me debe de temblar el cuerpo cada vez que subo al altar. Y a ti te debe de temblar el cuerpo cada vez que comulgas. Nunca te acostumbres, por amor de Dios. Esto no es un pan cualquiera. Es toda la divinidad de Dios. Cuidado cómo te acercas, cuidado cómo lo tocas, cuidado cómo lo cuidas después. Cuentan que había un señor que se acercaba a comulgar y según comulgaba, se iba. Y un día le siguieron los dos monaguillos. Agarraron las dos velas del altar y lo siguieron, se fueron. Iban por la calle los dos monaguillos, acompañando al Señor uno a cada lado. Fueron con él caminando por la calle. El Señor se metió en la cafetería, se pidió un café, los monaguillos al lado, miraban el reloj y al ratito ya se fueron. Y les dijo el Señor: oigan, ¿por qué han hecho eso? Nos ha dicho el Padre que un cristiano, después de comulgar, es un sagrario durante 15 minutos. Ya pasaron los 15 minutos, nos vamos a la iglesia. ¿Eres consciente? ¿Eres consciente de la sacralidad? Por favor, no quitemos la sacralidad. Por favor, el exceso de familiaridad genera falta de respeto y falta de reverencia y falta de solemnidad. Y entonces ya no es Dios, es un Jesús, solo hombre, tan cercano que su palabra ya no nos mueve, que es el cuate, el compañero. Reconozcamos la majestad que hay aquí, la divinidad que hay aquí, que somos criaturas humildes y pobres tocando a Dios. Claro que sí, Dios quiere cercanía, pero con respeto, amor, pero con solemnidad y reverencia. No te olvides de esto y celebra y participa y comulga cada día como si fuese la única vez, la última vez. Que la Virgen María nos ayude a tener esta cercanía profunda y este amor profundísimo con Jesús, que se ha hecho cercano, muy cercano a ti, pero que nunca se nos olvide la reverencia, la solemnidad, y que jamás te acostumbres a recibir y a tocar el cuerpo de Cristo. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando Jesús salía de Cafarnaúm, lo siguieron dos ciegos que gritaban: Jesús, Hijo de David, compadécete de nosotros. Al entrar Jesús en la casa, se le acercaron los ciegos y Jesús les preguntó: ¿creen que puedo hacerlo? Ellos le contestaron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo:
que se haga en ustedes conforme a su fe. Y se les abrieron los ojos. Jesús les advirtió severamente que nadie lo sepa, pero ellos al salir divulgaron su fama por toda la región. Palabra del Señor. Qué precioso este pasaje del Evangelio, la sanación de estos dos ciegos que simbolizan perfectamente el dolor y el sufrimiento de los corazones. Dos ciegos, símbolo, reflejo de la humanidad sin Dios, a oscuras por el pecado. Cuánto sufre la gente y cuánta impotencia hay. A veces hundidos en hoyos y metidos en oscuridades de las que no se puede salir, uno no sabe qué tiene que hacer para poder salir de ahí. Angustioso porque sabes que te estás perdiendo lo más bonito de la vida, que la gente puede ver y tú no ves, que tú estás triste, ellos no, y cómo hacer para salir de ahí. La angustia del corazón humano, sin Dios, sin luz, te chocas con todo, tropiezas con todo, no hay claridad, hay confusión. Así estos ciegos, así muchas veces tú y yo. Y desde ese abismo de tristeza, estos dos ciegos que andaban por ahí dando vueltas por Cafarnaúm reciben la noticia de que está Jesús. Y entonces se despierta en ellos la esperanza, porque aparece Jesucristo y aparece la esperanza de que Él los puede sanar. No sé si tú recuerdas cuando estudiabas química una frase, una fórmula: ácido más base, sal más agua. Pues mira, necesidad más confianza igual a clamor más esperanza. Cuando se junta tu necesidad, tu problema, tu sufrimiento y tu dolor, lo juntas con la confianza en Dios, entonces eso produce clamor y esperanza. El corazón empieza a gritar y empiezas a llenarte de esperanza, la esperanza de que sí se puede, de que el Señor me puede sanar. Ácido más base, sal más agua, ¿recuerda? Necesidad más confianza igual a clamor más esperanza. Y entonces estos empiezan a gritar: Jesús, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Lo que más me impresiona de esta historia es que dice el Evangelio que Jesús salió de una casa a otra. Cruzó Cafarnaúm, quizá eran 15 minutos, desde la casa de Jairo hasta la casa de Pedro. 15 minutos estos dos hombres gritando por el camino detrás de Jesús. Pero imagínatelos, porque claro, ciegos, tropezando, cayendo, chocándose con gente, chocándose con paredes. Y sin embargo seguían gritando y seguían gritando y seguían gritando. Y uno quizá le decía al otro: oye, ya no sigamos, parece que no escucha. Oye, ya no sigamos, parece que no quiere. 15 minutos siguiendo a Jesús, gritando y clamando. Pero claro, necesidad más confianza igual a clamor más esperanza. Y gritaban y gritaban y gritaban y decían: no, sigue, seguro que sí nos va a conceder el milagro. Tú no te canses, tú levántate, continúa. Oye, me choqué, no pasa nada, levántate. Así los ciegos, así tú y yo, el clamor. Y esto es el Adviento, porque aparece la esperanza de Jesucristo, que se junta con tu necesidad, con tu problema, con tu depresión y con tu soledad. Y entonces el clamor de tu corazón como un fuego, el clamor lleno de esperanza. Sí se puede, aunque parece que no escucha, siempre escucha. Aunque parece que no quiere, sí que quiere. Y entonces llegan a la casa, después de ese camino tortuoso, con miles de caídas y miles de levantadas, llegan a la casa. Los santos padres reconocen que esta casa es la iglesia, el encuentro personal con Jesús. Se voltea a Jesús y les dice esta palabra increíble: ¿creen que puedo hacerlo? Te está preguntando por tu fe, te está preguntando por tu confianza. Te está diciendo: ¿hasta dónde confías en mí? ¿Hasta dónde crees que te puedo ayudar? ¿Un poco? ¿Mucho? ¿O todo? ¿Soy tu esperanza? ¿Cuánta esperanza tienes en mí? ¿Cuánto amor me tienes? ¿Cuánto crees que puedo hacer por ti?
Porque en esa medida yo actúo, y esta es la lección esencial y central de este evangelio. Cuando le dicen estos ciegos, sí, Señor. ¿Creen que puedo hacerlo? Sí, Señor. Claro que sí creemos. Por eso te hemos venido siguiendo 15 minutos. Cayendo, chocando, tropezando. Sí, Señor. Y aquí la frase de Cristo, increíble, que es para ti hoy. Que les suceda según su fe. Que te suceda según tu fe. Es como decir, mira, los milagros yo a ti ya te los he entregado. Ya están entregados, ya están puestos delante de ti. Los activas con tu fe. Los activas con tu confianza. Los activas si te fías de mí. Pero los milagros yo ya te los concedí. Ya te los entregué. Yo te quiero sanar. Yo te quiero librar. Yo te quiero planificar. Yo te quiero consolar. Si tú confías, abres el cofre de los milagros, porque la fe es la llave que abre el cofre de los milagros. Que te suceda conforme a tu fe. ¿Hasta dónde llega tu fe en el Señor? Tiempo de Adviento, tiempo de esperanza. San Juan de la Cruz, esperanza del cielo, tanto alcanza cuanto espera. ¿Qué esperas tú del encuentro con Cristo en este Adviento? Eso te va a suceder. Esperas poco, tendrás poco. Esperas mucho, tendrás mucho. Esperas todo, lo tendrás todo. Tanto alcanzas cuanto espera. Que te suceda conforme a tu fe. Yo te lo entregué todo, el 100% ya está. De ese 100% tú vas a recibir según tu fe, según tu confianza. Que te suceda conforme a tu fe. Mira, no es solamente creer que Dios tiene poder. Claro que sí, tú y yo creemos que es omnipotente. Es hasta dónde le dejas actuar, hasta dónde le dejas entrar, hasta dónde le dejas cambiar tu vida. Hasta donde tú me dejes, dice Jesús, yo llego. Donde tú me digas que yo me detenga, yo me detengo. ¿Dónde le has puesto el límite a Cristo? ¿Dónde le has dicho, desde aquí ya no pasas? Rompe barreras, rompe límites y entrégale tu vida por completo al Señor. Ponte totalmente en sus manos y dile, Señor, no solo creo que tienes poder, te doy toda la autoridad. No tengo límites para ti, no hay barreras. Todo, lo espero todo de ti. Qué precioso este evangelio. ¿Y tú qué le vas a pedir al Señor? En este Adviento, en este paso salvador de Cristo por tu vida, ¿qué le vas a pedir al Señor? Pídele cosas grandes, pídele cosas bonitas, no solamente cosas materiales o superficiales. La oración colecta le pedía que nos salves de los peligros que nos amenazan a causa de nuestros pecados. Qué bien está escrita esta oración de la Iglesia. Que me salves, Señor, de los peligros que me amenazan por culpa de mis pecados. Es que me he metido en problemas por mis pecados. He metido a mi familia en problemas por mis pecados. Y te pido que me salves de eso. De la misma trampa que yo me hice. De la misma cárcel en la que yo me metí. Sí, por mis errores. Que me salves de los peligros que me amenazan por mis pecados. De la cárcel en la que yo me metí. De la trampa en la que yo mismo caí. De eso pídele al Señor que te sane, que te salve, que te libere a ti y a tu familia. Y por último, a Jesús siempre por María, siempre por María. Yo imagino la trayectoria de estos dos ciegos siguiendo a Jesús, así, a tientas, chocándose, cayendo. Así es nuestra vida hasta que llegamos al cielo. ¿Quién nos guía? Siempre María. A Jesús siempre por María. Esta vida es eso, un valle de lágrimas, a oscuras y a tientas. Vamos caminando como podemos, guiados por la fe, donde nos dice el Señor que está. Y la Virgen María es la que te va guiando y la que te va diciendo por aquí no, aquí cuidado, levántate, sigue, no te canses. Así siempre la Virgen, hasta que nos encontremos en la casa con Jesús, en el cielo con el Señor. Le pedimos a Jesucristo, nuestra esperanza, nuestro Salvador, que ya viene en Adviento, que nos despierte, que nos abra los ojos, que nos haga seguirle sin rendirnos y encontrarnos con Él. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos.
En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron: «Todos te andan buscando». Él les dijo: «Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido». Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Un aviso, una advertencia muy importante. Cuando escuches el Evangelio, no pienses que es un recuerdo de un acontecimiento histórico del pasado, de un personaje que ya pasó. Jesucristo está vivo. Y tú cada mañana, por la gracia de Dios, te vienes a encontrar con Él. Cuando escuchas páginas como estas del Evangelio, en las que Jesús se desborda, se desgasta y se exprime, dando vida, no lo mires simplemente como algo que pasó, que sucedió. Eso vuelve a suceder hoy. Te vuelves a encontrar con ese mismo Cristo que dijo: «Yo he venido a que tengan vida y la tengan en abundancia». No simplemente repasamos acontecimientos que ya pasaron. Es que te vienes a encontrar con ese Cristo, con el mismo Cristo, con la vida de Dios. Este Evangelio precioso es un día en la vida de Jesús. Un día lleno de milagros, sin descansar, desgastado totalmente. Este Evangelio que podíamos titularlo: Cristo lo arregla todo. ¿Qué tienes? ¿Qué te sucede? Estaba en la sinagoga, enseñó, predicó, anunció la palabra, llenaba los corazones con su palabra. Sacó aquel demonio de aquel hombre que estaba en la sinagoga. Después va a la casa de Simón, la suegra estaba con fiebre, la levanta. Después traen todos los endemoniados y todos los poseídos y todos los enfermos a la puerta de la casa, los sana a todos. Y después al anochecer se va Jesús a orar, toda la madrugada en oración. Así era un día de Jesús. Pues ese mismo Cristo lo vienes a encontrar tú, te vienes a encontrar tú con Él. Me quiero fijar simplemente en dos detalles. Uno, la suegra de Pedro que está con fiebre en la cama. Y cómo Jesús entra, ¿te fijaste? La toma de la mano, invoca la fiebre se le pasa, la mujer se levanta y se pone a servirles. La fiebre. Hagamos una aplicación no tanto física sino espiritual. Hay situaciones, hay tentaciones, hay pecados que es como si te entrase una fiebre profunda. ¿La fiebre qué hace? La fiebre te deja postrado, te deja paralizado, te deja inhabilitado, te deja delirando. Las fiebres profundas tienen esto: empiezas a ver lo que nadie ve. Te empiezas a imaginar un mundo diferente y estás inhabilitado. Te perdimos. Y es que sí es cierto, hay situaciones de pecado, hay vicios, adicciones, obsesiones, apegos, depresiones, tristezas, desánimos, enamoramientos equivocados que te dejan en un estado que ni tú te conoces. No sabes ya quién eres. Te das cuenta de que estás cambiando demasiado. La gente te dice que estás cambiando demasiado. Y aunque te digan 1000 veces y 1000 cosas, no puedes salir de ahí. Es un proceso casi de obsesión, de fijación, de ciertas ideas que te dejan inhabilitado. No eres tú. ¿Te lo han dicho alguna vez? Estás cambiado, estás diferente. ¿Por qué piensas así? Y es que sucede algo, que cuando el corazón está apasionado, enamorado, equivocadamente obsesionado, los vapores del corazón te suben a la cabeza.
y empiezas a pensar diferente. Ya no sabes pensar bien y empiezas a maltratar y a descuidar tu fe, a Dios, a tu familia, tu propia alma, y te da igual. Simplemente quieres tu droga, porque estos procesos que son tan obsesivos tienen el efecto de una droga en el corazón. Es una fiebre que te hace delirar. Y entonces viene Cristo, aparece el Señor con su presencia poderosa y sanadora. Te toma de la mano y te dice: ya, levántate, despiértate de este sueño, deja de delirar, vuelve a ser quien eras. Hay que pedirle al Señor que haga eso contigo, porque ya no sabes ni pensar. Que nos despierte la gracia de Dios y volvamos a estar con el corazón libre, libre de obsesiones, libre de apegos, libre de personas que te han vuelto loco, la verdad. Y vuelve a ser quien eres. Y esta mujer, qué bonito. Esta mujer se levanta. El verbo se levantó es el mismo verbo que se utiliza en el Evangelio para describir la resurrección de Cristo, anistemi, en griego. Una cosa poderosa. Se levantó, volvió a tener vida y empezó a servirles, porque el que es tocado por Cristo no sabe más que servir. Y el otro detalle precioso, me salto lo de los enfermos. Al final del día, ya que ha pasado Cristo toda la noche, la madrugada en oración, dice el texto que todos lo andaban buscando. Imagínate el despertar de Cafarnaúm. Todo el mundo preguntando por Jesús. ¿Dónde está Jesús? ¿Hacia dónde fue? ¿En qué casa se metió? Todos buscando a Cristo, con una ansia en el corazón. ¿Para qué? Para ser curados los que no habían alcanzado a ser curados, para agradecerle la curación los otros, para escuchar más palabras de vida. Todos buscan y lo encuentran escondido por ahí orando. Y le dicen: todos te están buscando, Jesús. Qué preciosa, me encanta esta palabra. Todos te están buscando, Jesús. Otro evangelista, Lucas, dice en esa misma frase, él la dice así, dice: querían retenerlo para que no se apartase de ellos. Querían retenerlo para que no se apartase de ellos. Esto es precioso, esto es maravilloso. Quédate, Señor, conmigo. Recordamos esa oración que hemos hecho canción del Padre Pío. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito, sin ti desfallezco y caigo, quédate, Señor, conmigo. Te hago una sugerencia, una invitación: cuando comulgues, cuida mucho, incluso físicamente, tu comunión. Cuando sientas la hostia en tu boca, ¿qué le dices a Jesús? Dile muchas veces: quédate, Señor, conmigo, tu presencia necesito, sin ti desfallezco y caigo, no me dejes, Señor. Querían retenerlo para que no se apartase de él, lo andaban buscando, y tú que lo vas a tener en 10 minutos en tu boca, ¿qué le vas a decir? Varios santos, entre ellos Santa Catalina de Siena, tuvieron la gracia de que el Señor se quedó en las especies eucarísticas en su boca durante días enteros. Comulgaban y no se deshacía la hostia. Quédate, Señor, conmigo, tu presencia necesito, sin ti desfallezco y caigo. Qué precioso es esto. Pídele al Señor que no se vaya de ti, que no se aleje de ti, o mejor, que tú nunca te alejes de Él. Porque esta presencia es actual y real, y vuelve el Señor a pasar por tu vida. Por la misericordia de Dios, tú lo recibes todos los días. Que nos quite nuestras fiebres, nuestras obsesiones y nuestros apegos de locura, nuestras adicciones, nuestras pasiones que nos vuelven locos. Vuelve a ser quien eres, que el Señor te levante, te dé vida en abundancia y vivas para servir. Y que le digas ahora cuando comulgues: Señor, no te alejes de mí, quédate siempre conmigo, siempre, siempre, siempre conmigo. Te necesito demasiado. Que la Virgen María te haga sentir esto en cada Eucaristía en que participes, por la gracia de Dios. Que así sea. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano lo tocó y le dijo: sí, quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Te voy a hacer una pregunta. ¿Sabes cuál es el pecado que lleva más almas al infierno? El pecado de la carne, el pecado de la lujuria. No lo digo yo, lo dijo la Virgen de Fátima en 1917 a Jacinta, Santa Jacinta Marto. Textual: los pecados de la carne son los que llevan a más almas al infierno. Y lo dijo en 1917. 1917 no existía cine, empezaba la fotografía, no había pornografía, no había redes sociales, no había aplicaciones de citas, la gente vestía decorosamente. Si eso era así en 1917, ¿qué será hoy? El pecado que más almas lleva al infierno es el pecado de la lujuria y de la carne. Y tiene toda la lógica, por la gravedad, porque siempre en este terreno es muy difícil que sea pecado venial, casi siempre es pecado mortal. También por la adicción que supone, porque te engancha de una manera brutal. La carne siempre quiere su capricho y su droga. Y sobre todo porque esos pecados, ya me has escuchado muchas veces esto, son muy resistentes a la confesión. Aunque te confiesas de ellos, pero ¿cómo te quitamos de la cabeza las sensaciones, las experiencias y las imágenes? Por eso, claro, vamos a atender a esta verdad que la Virgen María nos dijo, que el pecado de la carne y de la lujuria es el que más almas arrastra al infierno. Por eso, mucho cuidado. Protegerse mucho y luchar mucho. Y este evangelio de la curación del leproso que hemos escuchado nos enseña mucho acerca de esto, porque muchos autores espirituales han identificado la lepra con el pecado de la lujuria. Hay como una especie de conexión, de semejanza. ¿Por qué? Te explico. 1. La lepra empezaba por una pequeña mancha en la piel. Igual, la lujuria empieza por una pequeña experiencia, una pequeña curiosidad, un pequeño contagio de alguien que te dice: haz esto. Y entonces vas tú y das una probadita. Y la primera probadita ya es la gota de veneno que empieza a desencadenar todo el pecado. Empezaba por una pequeña mancha. 2, se extendía muy rápidamente. En poco tiempo la lepra te invadía todo el cuerpo. Y algo así pasa con la lujuria también. Rápidamente, todo tu cuerpo, tu mente y tu ser está invadido y contagiado. Y 3, lo peor de la lepra era que mataba la sensibilidad, mataba las terminaciones nerviosas. Y entonces lo peor de un leproso era que sin darse cuenta se chocaba con algo, se rozaba con algo e iba perdiendo pedazos de su carne porque no tiene la sensibilidad, te hieres y no sientes. Algo así pasa con la lujuria, te va matando la conciencia, que al principio sí te grita mucho, lloras mucho, te das cuenta de la barbaridad que estás haciendo, pero lentamente el pecado va anestesiando la conciencia. No te das cuenta, a lo que es malo lo empiezas a llamar normal y después bueno y después lo recomiendas incluso. Como no soportas el remordimiento, la voz de Dios la vas enterrando con toneladas de justificaciones.
Y vas encontrando y te encanta coleccionar nuevas excusas para fortalecerte en tu pecado. Por ejemplo, ahora estoy yo escuchando mucho que ciertos médicos le recomiendan a los señores que para evitar el cáncer de próstata es bueno masturbarse. ¿A dónde queremos llegar? ¿Cómo es posible eso? ¿Quién se está inventando tal cosa? Entonces vamos coleccionando justificaciones y excusas para quedarnos tranquilos en nuestro pecado. Somos buenos, decimos, nos amamos mucho, a Dios no le importa esto. Pero claro, el que está en adulterio, en fornicación, aficionado a la pornografía y a la masturbación, nunca va a querer reconocer su pecado. Bueno, pues consejos prácticos a la luz de este evangelio. En primer lugar, ¿cómo salir de esto? Primero, que quieras salir, porque aquí el leproso se pone a los pies de Jesús y le dice: si quieres puedes limpiarme. Y el Señor le dice: sí quiero, pero te tiene que preguntar: ¿tú quieres? Porque a veces siento que tú no quieres. Yo sí quiero limpiarte, pero no sé si tú quieres realmente soltar tu pecado y desprenderte de tu pecado. Si quieres realmente, entonces no simplemente reconoce tu pecado, sino rechaza tu pecado. A lo mejor tienes que separarte de esa persona o conversar muy seriamente con esa persona. Y las redes sociales, pues tienes que analizar, porque a lo mejor, aunque tengas 40, 50 años, debes de reconocer que no tienes la madurez para estar usando eso. Entonces, te dice Jesús: yo sí quiero limpiarte. ¿Tú quieres ser limpiado? ¿Tú quieres ser curado? Porque tienes que desprenderte, tienes que soltar. En segundo lugar, otro consejo: la Eucaristía. Si estás preparado para recibirla, porque a veces no estamos todavía preparados, tenemos que determinarnos y definirnos bien. Y hacer un proceso hasta que estés realmente dispuesto a recibir bien la Eucaristía. Pero es que la Eucaristía, dice San Juan Crisóstomo, es el alimento que consume nuestros pecados y apaga las llamas de la lujuria. Sí, cuando tú comulgas y comulgas bien, es como un extintor que apaga las llamas de la lujuria. Y en último lugar, otro consejo precioso es el rosario, la devoción a la Virgen María. Es buenísimo para la castidad y la pureza rezar todos los días el Santo Rosario. ¿Sabes por qué? Por 3 razones. Primero, porque rezando bien el rosario todos los días, alcanzas la intercesión poderosísima de la Virgen María, que te alcanza unas gracias que tú no tienes para superar ese pecado. Segundo, porque la lujuria se instala, sobre todo, ¿sabes cómo? Por la repetición mental y la fantasía. Y el rosario justamente va a ocupar ese espacio. La repetición y la contemplación hace que tu espíritu, tu alma y tu mente estén ahora invadidos y tomados por la contemplación de los misterios de Jesús. Justamente ahí, a la repetición y a la imaginación, donde ataca la lujuria, ahí toca el rosario. Y por último, porque el rosario de todos los días implica perseverancia y fidelidad. El rosario es la oración de los fieles, del que es fiel todos los días a su compromiso. Y entonces la lujuria también se va ganando por la repetición. Y la pureza se alcanza por la perseverancia, no tanto por la heroicidad de un día, sino por la perseverancia y la constancia de todos los días. Así como el leproso del Evangelio, hoy nos ponemos a los pies de Jesús, así tocados por este pecado, y le decimos: Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Tengo fe de que tú puedes. Yo quiero, voy a hacer mi mejor esfuerzo y voy a acudir a esta medicina que me ofreces, la Eucaristía y el rosario. Que el Señor tenga compasión de nosotros y que nos libre de esta lepra que a tantos está tocando, que a tantos está enfermando y que se va extendiendo y extendiendo más y más y más. Si la Virgen dijo eso en 1917, que la lujuria era el pecado que más almas arrastraba al infierno, ¿qué verá Dios desde el cielo en el 2026? ¿Qué verá la Virgen desde el cielo
en el 2026. Hagamos una cruzada por la pureza. Batallemos por la pureza, defendamos la pureza y hagamos mucha oración. La Virgen María, y termino con esto, también le dijo a Santa Jacinta: hay que rezar mucho para conservar la pureza. ¿Quieres conservar la pureza, la tuya y la de los tuyos? Reza mucho, ora mucho, comulga bien y agárrate muy fuerte del Santo Rosario. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquella misma hora Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo y exclamó: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose a sus discípulos les dijo aparte: Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, a los ojos del alma le pasa lo que a los ojos del cuerpo. No todos vemos igual. Estamos aquí, no todos vemos igual. Yo te pongo un libro delante, unos ven mejor, otros ven peor. El otro día yo fui al oculista a hacer la revisión. Me estuvo ahí analizando los ojos y me dijo: Padre, de graduación tiene 0 y 0. Y dijo: dichosos sus ojos. Y yo me acordé de este evangelio: dichosos sus ojos. Claro, si tienes problemas de la vista, no hay problema ahora, porque te ponemos unos lentes y tú ves perfectamente. Pero imagínate los tiempos antiguos. Si uno tenía problemas de visión, no podía leer. Oye, te pongo el libro delante con las letras y no puedes. Pero no es problema de la letra. Está la letra, está el libro, está la página, pero me dices: no puedo ver, no puedo leer. Digo: pero si está la letra. Y me dices: lo siento, no puedo. A los ojos del alma le pasa lo que a los ojos del cuerpo. No todos ven, no todos oyen. Dios quiere que todos vean y Dios quiere que todos oigan, pero no pueden porque no tienen los ojos dispuestos, no tienen los ojos preparados, no tienen los ojos aptos. ¿Quiénes son los que sí ven, los que sí oyen, los que sí entienden, los que no conocen, según la palabra que has escuchado en este evangelio? Los humildes, los sencillos, los pequeños, los que se hacen como niños y los limpios de corazón. Esos sí ven a Dios, esos escuchan claramente a Dios. ¿Quiénes son los que no ven? ¿Quiénes son los que tienen dificultad? Los soberbios, los orgullosos, los altaneros, los que se creen perfectos, los que se creen sin errores, los que están hinchados de vanidad y de egoísmo. Esos no pueden ver a Dios, o les cuesta mucho ver a Dios, aunque esté aquí delante. Y entonces Jesús dice: te doy gracias, Padre, y te alabo, porque te has revelado, te manifiestas, te dejas ver por los humildes y los sencillos, y te ocultas, y te apartas, y te escondes de los que son orgullosos, soberbios, altaneros y prepotentes. Te doy gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Así son las cosas de Dios. Dice el profeta Isaías: nuestro Dios en verdad es un Dios escondido. Y Jesús en el Evangelio dice: el reino de los cielos es como un tesoro escondido. No todos lo alcanzan a ver, no todos lo descubren. Tenemos que hacer este proceso interior de purificación, de limpieza, de graduación de los ojos para poder ver a Dios. Y Adviento
precisamente Adviento y Navidad es un misterio en el que Dios se nos presenta de una forma oculta, en el que no muchos lo alcanzan a ver. Por ejemplo, ¿quién se iba a imaginar que en Nazaret, el rancho más perdido de Palestina, 4 casas, no sale ni en los mapas, ahí estaba la Virgen María, la mujer más perfecta, la criatura más bella y más santa, la reina de los cielos y de la tierra? ¿Quién sabía que estaba ella escondida ahí? Nadie. ¿Quién se imaginaba que esos peregrinos que iban en un burrito, pobres, extremadamente pobres, eran la Sagrada Familia? ¿Quién se iba a imaginar que esa era la primera procesión del Corpus Christi? ¿Quién se iba a imaginar que los que tocaban las puertas buscando posada en Belén traían al Dios, creador del cielo y de la tierra? Que era Dios el que tocaba su puerta. ¿Quién se imaginó eso? ¿Quién se dio cuenta de eso? Nadie. ¿Quién descubrió que el que nacía en esa cueva de animales era el Rey de Reyes y el Señor de Señores? Nadie. Nadie. Solo los humildes, los sencillos y los pobres, los pastores, los descartados. No, es que las cosas de Dios no son todos los que las pueden ver. Solamente los que se hacen sencillos, pobres, humildes, pequeños como niños, esos tienen los ojos bien. Los demás, aunque tengas aquí a Dios a 1 metro de tu cara, no lo vas a ver. No lo vas a ver, como no lo vieron en el primer Adviento, como no lo vieron en la primera Navidad. Así tampoco hoy, en este Adviento y en esta Navidad, son pocos los que van a descubrir a Dios. Diciembre va a pasar para todos, Navidad va a pasar para todos, 24 de diciembre va a pasar para todos. No todos van a recibir la visita de Dios. ¿Sabes por qué? Porque a un desconocido no se le abre la puerta. Mi mamá me decía, si llega un desconocido no le abras la puerta. Claro, como no lo conoces, como no lo descubres, no le vas a abrir la puerta. ¿Le vas a abrir la puerta? Sí, claro. A regalos, excesos, fiestas, comidas, bebidas, sí, a eso sí, puerta abierta. Pero a Dios, al Dios humilde, al Dios sencillo, al Dios escondido, al Dios pobre, extremadamente pobre, nadie le abre la puerta, porque nadie le abre la puerta a un desconocido. Entonces, si tú quieres ver bien, si tú quieres ver a Dios, descubrir al Dios escondido en este Adviento y en esta Navidad, ¿qué tienes que hacer? Un proceso de humildad. Un proceso de humildad que definitivamente pasa por un proceso de humillación. Porque solo los humildes ven a Dios. Solo los pequeños, los pobres de corazón, solo ellos ven a Dios. ¿Qué te propongo como retos para este Adviento? Si realmente quieres ver, quieres recuperar la visión de tus ojos, no te justifiques cuando te corrijan. Cállate. Si alguien te está corrigiendo, no te justifiques. Si tu palabra va a empezar por un es que, calla. No te defiendas cuando alguien te diga que cometiste un error. No te defiendas, no saques los cuchillos, mejor calla y traga esa humillación. Reconoce públicamente y pide perdón por algún fallo que hiciste. Atrévete a reconocer públicamente y a pedir perdón. Perdona a alguien aunque te cueste en estos días. ¿A quién debes de perdonar? Humíllate ahí. Deja que tu esposo, que tu esposa gane alguna discusión. No quieras ganarlas todas siempre. Dale la razón a otro. Haz las cosas no como tú dices, sino como el otro dice. Son ejemplos. No hables tanto de ti. No hables tanto de ti. No te hagas el centro siempre de todas las conversaciones. Eso es humildad. Y dichosos los humildes porque verán a Dios.
y los pobres de corazón. Y junto con eso, atrévete a vivir un Adviento y una Navidad austera, más sencilla. No derroches tanto dinero en Navidad, quizá. Son consejos, tú verás si los tomas o los dejas. Esto no es para todos, Comparte algo de lo que tienes. Intenta una Navidad más austera, sin tanta apariencia, sin tanto brillo. Decora más tu alma que tu casa. Haz más oración, haz más silencio. Claro, los sencillos, los pobres, los austeros, esos verán a Dios. Los demás se quedarán simplemente en la cáscara del Adviento y de la Navidad. Y pasará Cristo tocando a tu puerta y no le abrirás, porque nadie le abre la puerta a un desconocido. Le pedimos a la Virgen que nos conceda esta humildad de corazón. La necesitamos y pasa necesariamente por tragar alguna humillación. Es el reto de tu Adviento. Atrévete y verás a Dios en estos días. Que así sea.